Ahora vamos a ver específicamente las tablas y gráficos. Habíamos visto que los tipos de soporte eran enunciados, tablas y gráficos. Habíamos dicho que los enunciados se utilizaban cuando teníamos poca cantidad de datos y simplemente son unas oraciones en donde se presentan esos datos. Las tablas tienen varios elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que son importantes reconocer y también ponerlos cuando nosotros confeccionamos una tabla. El título es lo que nosotros nos presenta la tabla, nos dice no solamente de qué se trata, sino cómo están expresados los datos. El encabezamiento es lo que a nosotros nos dice qué es lo que contiene cada una de las columnas. Luego tenemos los conceptos, que son el nombre del dato, o sea, normalmente están expresados en la primera columna y nos dicen, si, en caso que ese dato sea cualitativo, ahí está la cualidad, si es cuantitativo está el número, y es el dato que luego nosotros veremos en la parte del cuerpo de la tabla, cuántas veces se repite cada uno de esos datos a través de la frecuencia, que es lo que nos va a mostrar en el cuerpo de la tabla. Al pie siempre o puede haber una información que es muy importante. Puede ser alguna información general o la fuente. La fuente es muy importante porque nos va a decir qué tan confiable es la información que tenemos en la tabla. Si nosotros no tenemos la fuente en la tabla, todos los resultados que nosotros tengamos en la tabla, todos los valores, no nos van a servir para llegar a ninguna conclusión porque no sabemos qué tan confiables son. Tengo distintos tipos de gráficos. El primer gráfico que vamos a analizar es el histograma de frecuencia. ¿Qué es un histograma de frecuencia? Es lo que se conoce como gráfico de barra. Los gráficos de barra pueden tener las barras juntas, pueden tener las barras separadas, pueden tener las barras horizontales, incluso pueden ser de diferentes colores. Simplemente son barras presentadas en un gráfico. No me importa, lo que pueden ver en algunos libros, de cuáles son las técnicas de confección de estos histogramas de frecuencia o gráficos de barra. Lo que me importa es que los puedan reconocer y que puedan graficar de alguna de las formas estas frecuencias, que pueden ser tanto las frecuencias relativas, absolutas o acumuladas, ya que el histograma de frecuencias me sirve para graficar cualquier frecuencia. Otro gráfico que tenemos es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es el que nos marca puntos unidos por una línea. Puntos pueden ser de colores, puedo tener incluso más de una línea dentro del mismo gráfico marcándome diferentes cosas, y en algunos casos se unen esas líneas hacia el eje de las X para que yo pueda ver bien el dato, siempre y cuando no me confunda con un histograma de frecuencia. Otro gráfico es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto parte de la lógica de Pareto, que me dice que yo tengo que poner al principio lo que es más importante. Es decir, darle más importancia a lo que tiene, en este caso, mayor frecuencia. De esta forma, el diagrama de Pareto no va a tener los valores ordenados según su orden del valor del dato, sino que van a estar ordenados desde el de mayor frecuencia al de menor frecuencia. Obviamente, en estos gráficos no tiene ningún sentido hacerlo para frecuencias acumuladas. Únicamente puedo graficar frecuencias absolutas o frecuencias relativas sin acumular. En algunos casos se pone una línea con las frecuencias acumuladas para acompañar el gráfico y yo pueda ver qué tan importante es esa parte que yo pongo primero en el total. Obviamente que esta acumulación no corresponde a la frecuencia acumulada que nosotros habíamos hecho con los datos ordenados.
Esta es una nueva frecuencia acumulada que se acumula a partir de el orden de los datos planteados para hacer el diagrama de Pareto. También se pueden hacer la gráfica en colores y agregar esa línea también con colores, cumpliendo la misma lógica. Otro gráfico que tenemos es el gráfico de ojiva. El gráfico de ojiva básicamente es un polígono de frecuencias acumulado. Cuando yo digo un gráfico de ojiva, estoy diciendo que es un gráfico en el cual yo puedo representar únicamente cualquiera de las frecuencias acumuladas. Puede ser la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada o la porcentual acumulada. Pero solamente esas tres frecuencias son las que yo puedo representar en este gráfico. Este gráfico lo que tiene siempre va a ir subiendo, puede presentar alguna meseta, o sea, si en algún valor no acumulo nada, ser más plano, pero lo que nunca puede hacer es bajar en algún momento. Si yo tengo un gráfico de ojiva que en algún momento baja, quiere decir que yo no ordené adecuadamente los valores antes de hacer el gráfico. Como yo trabajo con frecuencia acumulada, los datos tienen que estar correctamente ordenados para su cálculo y recién ahí voy a poder hacer un gráfico de ojiva. Otro gráfico que tengo es la barra porcentual. La diferencia que tengo con el gráfico de barras que habíamos visto es que tengo barras, pero que tienen marcada cierta participación de los datos, o sea, la frecuencia de los datos dentro de la barra. Puedo tener una combinación de los gráficos donde tengo el total y tengo la participación. Normalmente la barra porcentual se utiliza para calcular, por ejemplo, los mismos datos sacados en dos periodos de tiempo. Y de esta forma puedo tener en cuenta el total y también la participación. También pueden hacerse horizontales de cualquiera de las dos formas. Otro gráfico que tengo es el círculo radiado. El círculo radiado es lo que nosotros conocemos como gráfico de torta. Para poder construir adecuadamente el círculo radiado, necesito tener calculadas las frecuencias relativas. Luego puedo presentar las frecuencias absolutas, pero si no tengo calculado las frecuencias relativas, va a ser muy difícil construirlo adecuadamente. Y normalmente se utiliza para mostrar las frecuencias relativas. Puede ser en 3D, le puedo agregar toda la información que yo considere, pero siempre lo que voy a tener que tener en cuenta es lo que les dije anteriormente, de tener calculado la frecuencia relativa para poder construirlo. Y con esto ponemos fin a tablas y gráficos. Fíjense que lo que más me importa de este tema es que entiendan que ciertas frecuencias sirven para hacer ciertos gráficos y ciertos gráficos pueden ser graficados solamente con ciertas frecuencias, o sea, qué correspondencia hay entre gráficos y frecuencias. El detalle de cómo construirlos no me importa tan detalladamente porque lo pueden hacer a través de alguna herramienta informática, como el Excel, por ejemplo, que se los hace rápidamente, pero el Excel les va a graficar lo que ustedes le digan. Si ustedes le dicen al Excel que haga un gráfico, un diagrama de Pareto con unas frecuencias acumuladas, el Excel lo va a hacer y el resultado obtenido no va a servir para nada. Entonces ustedes tienen que tener claro que si tengo que hacer un diagrama de Pareto, lo voy a hacer únicamente con frecuencias no acumuladas. Y así para cada uno de los tipos de gráficos y para cada una de las tipos de frecuencias. Ahora presten atención a los próximos videos que vayan saliendo de los siguientes temas.